Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. En la noche de hoy vamos a conversar con un nuevo amigo, el abogado Juan Rivera, quien es dirigente político, gremialista, una persona que pues en tiempo atrás aspiró al Colegio de Abogados de la República Dominicana, dirigente político, y con él vamos a conversar esta noche sobre los temas de actualidad. Don Juan Rivera, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, es un placer volver a estar con ustedes, sí. Aprendiendo y participando. Qué bueno, qué bueno. Placer. Juan, para hacer un panorama rápido de cómo está la situación a nivel de los tribunales de justicia en el país, ¿cómo tú valoras los últimos trabajos que ha hecho la Procuraduría General de la República con los diferentes investigaciones o expedientes que se han presentado, donde algunos sectores de la población dicen que eso es manejado políticamente, otros entienden que ahí tenemos una Procuraduría independiente donde se están haciendo las cosas como es, pero en realidad, ¿cuál es la posición y cuál es la visión del abogado Juan Rivera, que está en los tribunales a diario, que está mirando la situación desde la óptica de abogado? ¿Eso puede prosperar? ¿Tú crees que en materia de justicia se puede impartir justicia correctamente a partir ya de esta gestión del actual Ministerio Público? Bueno, una pregunta interesante que presenta una arista hasta incómoda por lo siguiente. Yo apuesto a que el sistema de justicia se fortalezca y propendo entonces a apoyar las iniciativas buenas, las iniciativas correctas. Por ejemplo, la decisión del presidente de nombrar a la magistrada Miriam Germán, a Jenny Berenice, ese equipo yo lo vi altamente positivo para el país, independientemente de que eso solo no configuraba la independencia operativa y real del Ministerio Público. Fue un buen gesto y también daba esperanza de que en algún momento en este país se castigue la corrupción, por ejemplo, la corrupción pública, de que en algún momento la República Dominicana pueda confiar en el sistema de justicia. La lucha contra la corrupción que se ha llevado a cabo ha tenido más luces que sombras. De eso no hay duda. Nosotros sabemos que el Ministerio Público, a pesar de que jurídicamente es independiente, en los hechos dista mucho, es innegable que hay injerencias a muchos niveles, y la población debe saber también que el Ministerio Público no es Miriam, Jenny Berenice y Camacho en los casos, ¿verdad?, marinos, sino que a diario se practica lucha contra la corrupción, se persigue el delito y la evaluación debe ser global. Yo pienso que el Ministerio Público ha hecho un gran esfuerzo por encauzar a las personas que han salido implicadas en los expedientes. Yo pienso que se han ganado el respaldo nuestro y se han ganado la comprensión nuestra en los casos que no han prosperado como nosotros hemos esperado. Estos años de justicia dominicana hacen saber que hay muchos obstáculos que librar, pero hay que respaldar este Ministerio Público y hay que seguir abogando porque el gobierno dominicano le dé los fondos para que puedan hacer inversiones en tecnología, en capacitación, que los ministerios públicos sean más investigadores, de más en más, porque sabemos que hay mucha injerencia policial en los asuntos y por qué no las debilidades institucionales del Ministerio Público lo hacen ir a la saga del delito. ¿De acuerdo? Un hecho relevante que yo entiendo que la sociedad y el Congreso deben contribuir es finalmente aprobar el Código Penal. Y traigo el Código Penal, que parece que lo traigo por la greña, con toda la intención. ¿Por qué? Porque actualmente las páginas de los periódicos, los medios importantes, como el de ustedes, se llenan comentando el tema de la ley de extinción de dominio, una ley necesaria, importante, pero yo pienso que lo prioritario debió ser finalmente aprobar el Código Penal. Nosotros tenemos un Código Procesal Penal que en los años 2000, se aprobó una reforma procesal penal, sin embargo seguimos con el Código Penal aquel de la era napoleónica. Entonces, ¿cómo un ministerio público puede ser eficiente en la persecución de la corrupción y el delito si tenemos una ley anacrónica y ahora la sociedad completa se vuelca para aprobar una ley que mide solo un aspecto, que incluso esa misma ley queda mostrenca si no se aprueba el nuevo Código Penal, porque este Código Penal
prevé una serie de delitos que la experiencia social en la República Dominicana indica que hay que incluirlos porque el delito ha evolucionado y no hay tipificación ni hay sanción para la mayoría de los ilícitos de hoy, por ejemplo, como el mismo crimen organizado. Delito electrónico. Exacto. Bueno, pero si hoy no hay un código penal aprobado, es por la responsabilidad de la clase política, que en más de una ocasión se comprometieron, por ejemplo, con las mujeres, a que iban a estar a favor de la inclusión de las 3 causales. El PLD sacó el cuerpo, el PRM le ha sacado el cuerpo. Entonces no es un problema de la sociedad ha hecho su trabajo. Los políticos no le han cumplido a esta sociedad una vez más, pero en esa materia. Yo quiero que tú me permitas incluso ir más allá de tu comentario. Mire, yo pienso que la excusa del debate por las causales, ¿verdad?, que es lo que supuestamente tiene estancada la aprobación del Código Penal, es una distracción. Es una distracción para no aprobar algunas penas nuevas, algunos elementos que ahora se tipifican como corrupción, el aumento de la pena que se sabe que en muchos de esos casos le va a dar a la clase política. Entonces ha tomado este tema de la lucha por las 3 causales para estancar la aprobación del código completo. Yo pienso que la sociedad dominicana se ha dejado engañar precisamente de los políticos. Han habido aquí leyes, por ejemplo, que la han aprobado rápido para que no funcionen. Eso puede pasar con la ley de extinción de dominio. Entonces hace falta que la misma población se empodere, que no bailemos la música que nos toca la política dominicana, porque al final ese tema de la lucha contra la corrupción que nos empobrece, lo hemos visto con estos casos. Incluso yo he visto hasta una metamorfosis de personas que son políticas, que al momento de ver todos estos hechos que se le están imputando a algunos de los acusados y con el volumen de documento e información que se han sentido hasta estafados de sus propios compañeros. Entonces, ¿qué va a pasar si seguimos con esta legislación que tenemos? Que vendrá un periodo, otro periodo, no se va a castigar la corrupción. Yo me hubiese preferido que la energía y la tinta que se está gastando en la ley de extinción de dominio la empleáramos para aprobar el Código Penal. Mira, ese tema de la lucha de la oposición al aborto es un gran contrasentido, porque los que se oponen a las 3 causales, se están oponiendo al aborto. Bueno, pero no han aprobado el Código Penal y los abortos se han detenido. Han parado de sufrir nuestras niñas en manos de carniceros. Entonces le preocupa, debíamos estar llorando entonces si le preocupan. Ese no es el problema. Para ese tema hay algún bajadero, ¿de acuerdo? Y los políticos, que son los que votan al final, porque los políticos se dejan chantajear cuando quieren. Eso de que se están dejando presionar de sectores religiosos o de sectores feministas y radicales, eso es una gran mentira. Eso es una hipocresía para no asumir su responsabilidad de aprobar el Código Penal que ya está consensuado. Yo le hago un llamado a nuestros legisladores que por una vez en su vida asuman la representación de su población. Yo conozco amigos que son pro vida, pero vivimos aquí y tú sabes que hasta financian abortos, lo pro vida. A mí que no me vengan con esa doctrina ni con ese discurso, porque en la práctica lo que está en juego es la impunidad del que está y de los que vienen y de los que pasaron. Y eso es lo que la población debe encarar. Abogado Rivera, usted está diciendo que la aprobación posiblemente de esta ley de extinción de dominio sería solo un juego político que se va a diluir en los tribunales superiores. Mira, la conducta que veo es que la parte que quiere festinar la discusión de la ley de extinción de dominio lo que quiere que no se aplique. Aprobarla, que vaya al Tribunal Constitucional y el Constitucional la declare inconstitucional y por ahí que siga el entierro, como dicen en el campo, ¿de acuerdo? Porque es una ley que realmente va a tender a regularnos a lo que estamos en política, nos va a afectar bastante lo que hacemos política, y parece que todavía no hay conciencia que la política es una ciencia pura y que se va a servir y que concuerda la idea de que tú seas político, ocupe cargo y salga sin enriquecerte, que no lo vea como tu oportunidad, como tu turno de hacer fortuna en base a la pobreza de la gente, ¿de acuerdo? Pero yo prefiero una visión más holística del problema y aprobemos el Código Penal. Vamos a aprobar el Código Penal, que eso es prioritario. Y bueno, podemos decirle a las fuerzas externas
que están impulsando esta ley que pueden aguantar a que la analicemos bien. Bueno, está interesante tu punto de vista, creo que sí, estás en lo correcto, pero mirando ya otro lado de la justicia, ¿cómo van los tribunales? ¿Se tiene por de justicia, la negación de justicia, la acumulación de expedientes? ¿Cómo va esa parte? ¿Es una responsabilidad solo del Ministerio Público o tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia? No, claro, que la justicia la gobierna básicamente el Poder Judicial y el Poder Judicial lo encabeza la Suprema Corte de Justicia. Nosotros vamos en materia de administración de justicia de manera muy lenta. De hecho, hemos retrocedido desde la primera ola de reforma que se aplicó cuando Subero hasta ahora. Lo que hemos visto ha sido mucho deterioro en los servicios, mucha fuga de talento que vino con esta ilusión que trajeron las reformas de aquel momento, que a propósito hay que ser justo, reformas que fueron impulsadas por el presidente Leonel Fernández. No hay que temer en reconocerlo. Tú veías a secretarias trabajando de manera entusiasta, muchos jóvenes que querían ser empleados del tren judicial, jóvenes jueces que querían ser parte de la carrera, y ahora lo que tenemos es deserciones, sobre todo en el personal administrativo. Los salarios que están ganando los servidores judiciales, salvo los jueces, son salarios deprimentes. Entonces, con personal mal pagado y personal que necesita tecnificación y capacitación, no se puede avanzar. Realmente lo que nos presenta la justicia en términos globales no es halagüeño. Hace falta un nuevo impulso y una nueva reforma para que el sistema de justicia pueda encauzarse. Por supuesto, todas estas reformas legales que se llevaron a cabo, entre ellos la nueva Constitución, ha sido también una luz, porque fíjese cómo se ha vuelto material esta Constitución del 2010 y ya la gente ha estado aprendiendo a defender sus derechos, ¿no? A usar los recursos de amparo, a vea data, a ir al Tribunal Superior Administrativo. Vamos avanzando, pero no estamos cerca del ideal de justicia, porque aquí prospera más el que más tiene, el que tiene mayor acceso a la decisión de un juez. Esa es la verdad. Juan, tú eres un hombre con experiencia de Estado. Y ahorita hablabas de la posible inconsistencia y el no pasar el sedazo de la constitucionalidad de la ley de extinción de dominio, según tu apreciación. Te pregunto, el Congreso Nacional ha estado aprobando un conjunto de leyes que han terminado siendo cosidas literalmente por el Tribunal Constitucional. Sí. Todos sabemos que los congresos tienen asesores y a veces son de los mejores constitucionalistas del país. Y yo no entiendo, y me gustaría saber qué papel juegan los asesores cuando le llevan los proyectos para que lo estudien. Porque para mí es inconcebible que, habiendo tanta gente capaces, que son los profesores de todo el mundo en este país, como asesores del Congreso, su trabajo sea tan deficiente que el Tribunal Constitucional termine echando por el suelo las cosas que ellos aprueban, que finalmente terminan siendo refrendadas por la Cámara Legislativa. Sí, empezaste tu pregunta diciendo que tengo alguna experiencia de Estado, y es verdad, y por la experiencia te puedo contestar esa pregunta. Acontece que una persona está en su actividad privada, periodista, empresario, y entonces lo nombran en un despacho, o lo hacen diputado, y a partir de que se sienta en la silla se produce una metamorfosis. Desde que le dan el cargo él piensa que es experto, y que al final él tiene la última palabra. Entonces, los asesores que tiene el Congreso, que tiene muchísimas comisiones, le presentan proyectos conforme a la Constitución y proyectos adecuados, pero se sobreponen los intereses, ya sea el interés individual del sector que representa, o el personal o la urgencia de Palacio, que cuando las leyes bajan de Palacio, casi siempre hay que pasarlas rápido, y entonces ya los asesores no cuentan. El sabio es ese señor que posiblemente no tenga idea de cómo se formula la ley y finalmente terminan aprobando el tema. Fíjense que los partidos votan en bloque, sí, ¿verdad? Sí. Y a veces hay gente incluso letrada que te dice, yo no leí la ley, y te lo confiesa, una barbaridad. Entonces, no hay respeto por las posiciones, porque aquí hay buenos técnicos, por las posiciones técnicas de los asesores. Yo tengo varios amigos que trabajan los temas. Se mantienen ahí, hay un tema ético. Hay un tema ético, porque si tú eres asesor
y eso va a tener tu firma en alguno de los informes. Tú tienes que plantear posición y correr riesgo de no tener el salario. Porque por eso es que las naciones desarrolladas lo son, porque los individuos asumen roles. Son más institucionales que individuales. Exacto, entonces la gente asuma los roles, no, eso yo no lo puedo hacer. Y perdone que hable de mí, me ha tocado donde he estado, de plantar cara, incluso hasta en el mismo tema del colegio de abogados, por ejemplo, a mí me ha tocado decir que no a las cosas que se reparten ahí, las he documentado. Y creo que he llegado más lejos que todo, porque hay cosas, hay bienes que la gente no rechaza, porque a veces la población no lo toma en cuenta. Bueno, pues a mí me ha tocado decir, no, yo eso no lo quiero, eso yo no lo firmo, eso es prevaricación. Hace falta entonces posturas éticas, del punto de vista profesional, de lo que son técnicos. Digo, ¿no? Donde quiera que he trabajado he tenido ese problema. Cuando me presentan un asunto que yo creo que es improcedente, por la razón que sea. Por ejemplo, en la ley de juventud, cuando se iba a crear, yo era técnico de juventud, se creó en el año 2000, a mí se me pidió que copiara una legislación foránea de Colombia. Y me negué. O sea, yo podía estructurar una ley en base a ese proyecto. Aparte de que he creído que las leyes no se copian. Tú puedes imitar algunos aspectos, copiar algunos aspectos inclusive que se adapten a la idiosincrasia, al desarrollo económico, cultural del país, pero no la puedo copiar porque las leyes son un constructo social. Entonces, ¿y sabe qué pasó en esa ley? Y ahí retomo el tema. En esa ley de juventud están las bases para el matrimonio menores. Homosexual. O sea, digamos, no quería usar el término, del mismo sexo. Estaba buscando un término menos excluyente. Está ahí. Aquí hay una discusión con ese tema en otras leyes y todo el mundo ha pasado por alto la ley de juventud, que si la buscan, ahí están las bases para que haya el matrimonio igualitario. Está plasmado. ¿Por qué? Porque se copió. Y hay leyes también que la han aprobado para sectores específicos que no la usan. Por ejemplo, aquí hay una ley de zona franca financiera internacional. Sí. Existe de hace mucho. Un sector la mandó a aprobar porque en algún momento en 30 años lo va a necesitar para acrecentar su riqueza. Y los legisladores la aprobaron sin leerla y a mí me tocó opinarla. Y la opiné contraria. Como me tocó opinar la isla artificial. Yo trabajaba en el mercado de valor y me llegó, digo, no, pero esto es una estafa. Esta isla artificial, esto se va a vender a alguien que no conocemos, se va a hacer multimillonario y al Estado Dominicano le va a quedar la deuda, porque con deuda soberana. No iba a pasar igualito que Argentina si aprobamos la isla artificial. Bueno, a mí me tocó hacerlo y lo hice y lo planté con tesón. Y por lo menos en la institución que estaba no le dieron para adelante, que tenía que opinar. Entonces hay que tener carácter para hacer las cosas, porque el país lo tenemos que hacer todos. Yo creo que eso hace la diferencia de un buen funcionario o de un buen político, su carácter y sus temples. Juan, de verdad gracias por haber estado con nosotros. Vamos a pautar para que luego hablemos un poquito del colegio de abogados y la parte política que no lo tratamos. Muy bien. Pero yo sé que estos y temas más son extenso del Código Penal, yo creo que de estos la ley temas son de interesantes. Perfecto. Y a los amigos televidentes pues quedaron asombrados de la forma como lo manejaste. Bueno, muchas gracias por invitarme. Señores, vamos a una pausa, luego la pausa pues seguimos con más contenido en Cerrando la Noche.